Noticentro 1, CMI. Capturas en Bogotá de miembros del Tren de Aragua y la banda Satanás por extorsión. Extinción de dominio a banda Los Azulejos, compuesta por presos de La Picota y 6 guardianes del IMPEC. Comienza construcción de nuevo carril en la carrera 13 por las obras en la avenida Caracas en Bogotá. Capturan a extranjero en Miami por delitos sexuales en Medellín. Alerta máxima en Cali por amenazas de las disidencias contra la COP16. Suspenden servicio de energía a reconocido parque acuático en el Atlántico por deuda con la empresa Aire. María Corina Machado denuncia secuestro de su jefe de custodia en Venezuela. Sicario colombiano en la lista de los 10 más buscados de España se entrega a las autoridades. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La alcaldía de Bogotá anunció un nuevo golpe a la estructura criminal Los Satanás, señalada de extorsionar comerciantes en el sur de Bogotá. Nicolás Romero, buenas tardes. ¿Cuántas capturas van por extorsión este año en la capital? Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Hace pocos minutos terminó la rueda de prensa en la que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura de 9 integrantes de este grupo delincuencial Los Satanás, encargado y a quien se le atribuye, a este grupo se le atribuye la mayoría de extorsiones que ocurren en el suroccidente de la ciudad, especialmente localidades de Kennedy y de Bosa. Fueron 9 personas capturadas y en estas diligencias se incautaron 12 celulares con los cuales presuntamente se realizaban las extorsiones, 2 artefactos explosivos artesanales que recordemos son los que estas personas van y pues estallan a las afueras de estos establecimientos que no pagan las extorsiones, 5 panfletos intimidatorios alusivos a la extorsión, que son los que ellos dejan en los locales solicitando altas sumas de dinero, 1.100 dosis de estupefacientes entre marihuana y clorhidrato de cocaína, material explosivo y 15 cartuchos de armas de fuego de diferentes calibres. Otro dato sorprendente que entregan en estas declaraciones las autoridades es que de las 112 capturas que van en lo corrido del año por el delito de extorsión en la capital de la República, 27 se le atribuyen al Tren de Aragua y 67 capturas a esta organización delincuencial Satanás. Escuchemos a continuación al alcalde mayor de Bogotá. Básicamente es también afectar otra estructura que se ha dedicado a la extorsión en Bogotá y a diferentes actividades criminales, y es la estructura de alias Satanás. Ustedes recuerdan que en el caso del asesinato del comerciante de Kennedy, el frigorífico de Kennedy, ya habíamos capturado a 2 de los partícipes en este hecho, el que disparó entre otras cosas. El general ahorita dará reporte completo de esto, pero hoy se capturan a otros que participaron precisamente en esta operación. Y es que las autoridades en Bogotá tienen serios indicios de que alias Satanás desde la cárcel seguiría dirigiendo las operaciones de este grupo delincuencial. Escuchemos a continuación al secretario distrital de Seguridad. Los procesos de investigación que llevan a estas capturas incluyen prácticas de análisis de medios tecnológicos, de entrevistas y de recolección de pruebas que permitan que las capturas sean efectivas. Es en ese proceso que se ha encontrado información. Como ustedes pueden ver, dentro de lo que se ha encontrado hoy a estos individuos han sido teléfonos celulares. Esos teléfonos celulares están cargados de información que no solo permiten probar la participación de ellos en esos delitos, sino adicionalmente extender las líneas de los otros participantes y recuperar los elementos que permiten conectar con otros intervinientes. La mezcla de todo eso es la que nos permite señalar que necesitamos más apoyo en el aislamiento efectivo de estos individuos. Otro golpe a la delincuencia que anunció la Policía Metropolitana de Bogotá fue la segunda fase de la operación Los Azules. Recordemos esta banda que ya fue desmantelada por parte de la Metropolitana de Bogotá en el año 2022, de la cual hacían parte 6 guardianes del IMPEC, que gracias a las rentas criminales que les dejaba la extorsión dentro y fuera de la cárcel pudieron adquirir bienes en el año 2021 evaluados en más de 3.000 millones de pesos. Estos bienes pasaron a buen recaudo de la Sociedad de Activos Especiales. Escuchemos al general Gualdrón. Estamos afectando su economía criminal. 3.000 millones de pesos que le estamos quitando a esta delincuencia común y organizada. Los Azules, que son integrantes hoy en día del IMPEC, que fue la segunda fase de la que se hizo en el 2022. Es decir, nosotros no paramos. Cuando capturamos a unos delincuentes, seguimos trabajando, buscando información y correlación de los siguientes hechos que se están presentando, pero también cuál es su financiación.
En otras noticias, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que ya se tiene la firma y el convenio interadministrativo para la tercera línea del metro de Bogotá. Recordemos esa línea que promete conectar el vecino municipio de Soacha con la capital de la República. Gracias a este convenio se pueden adelantar los estudios de factibilidad para determinar cuál es el mejor tramo para la construcción de esta que sería la tercera línea de metro de la capital de la República. Recordemos que ya la segunda línea se encuentra en proceso de licitación, están resolviendo algunos líos judiciales que aparecieron allí en este proceso de las 4 firmas interesadas, y esta tercera línea pues ya entraría a tener estudios de factibilidad con este convenio que estaría entre la Alcaldía Municipal de Soacha, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Escuchemos al mandatario. Nosotros recibimos una prefactibilidad para una tercera línea del metro. Nosotros ratificamos que Bogotá va a trabajar en una tercera línea de metro que conecte a Soacha con Bogotá. Creemos que es fundamental ratificar eso. Ahora, en este convenio que hemos firmado, que ha firmado la empresa Metro con la Gobernación y también donde participan y acompaña la Alcaldía de Soacha, vamos a trabajar en aunar todos los esfuerzos técnicos y también de recursos con la región metropolitana que nos permitan hacer los estudios de factibilidad de la tercera línea del metro. Cambiamos de tema porque el distrito autorizó que en la carrera 13, sobre ese tramo de la carrera 13 entre calles 67 y 19 se habilitara un nuevo carril preferencial para buses del SITP que implicaría para aquellos conductores de vehículos particulares que en caso de invadirlo fueran acreedores de una multa. Estas multas empezarán a regir a partir del 22 de agosto. El 8 de agosto inician comparendos pedagógicos para aquellas personas pues que invadan este nuevo carril preferencial. Esto se hace debido a las obras que se están realizando en el corredor de la avenida Caracas. Recordemos las obras de la primera línea del metro de Bogotá que tienen múltiples cierres en ese corredor vial, y esto pues lo hacen para mejorar el tránsito y la movilidad de aquellas personas que utilizan el transporte público por el sector oriental de la capital del país. Es súper importante que podamos darle prioridad a la movilidad de los buses del componente zonal del sistema Transmilenio, en la medida en que son una de las alternativas que le hemos contado a nuestros usuarios que tienen para seguirse transportando y movilizando por esta zona y para reducir el impacto que el cierre de estas estaciones haya podido tener en sus viajes. Como lo decía la secretaria, son cerca de 60.000 usuarios que se van a ver beneficiados por una mejor velocidad, por lo tanto un menor tiempo de viaje en nuestros buses del componente zonal. Por último, las autoridades dieron un parte de tranquilidad a la ciudadanía en la capital de la República después de estos trinos publicados por la cuenta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia referentes a que es posible que la COP16 fracase. Bueno, es lo que mencionan en esta red social X. Escuchemos a continuación. Nosotros respaldamos a la fuerza pública en su empeño por lograr desarticular esa organización criminal. En segunda instancia, nosotros desde el principio hemos venido trabajando e implementando una estrategia de protección a Bogotá, no particularmente por este caso, sino porque Bogotá tiene que estar preparada y con un plan específico. Y así hemos trabajado con la policía, con la 13ª Brigada, entre otros casos, obviamente coordinado también con la Secretaría de Seguridad, para tener un plan que nos permita proteger a Bogotá. Es por ahora la información que emitimos desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en el occidente de la capital de la República. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Y fue capturado en el aeropuerto de Miami otro extranjero que ingresó al menos 12 veces a Colombia y está señalado de cometer delitos sexuales con menores. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿De quién se trata? Luisa, un cordial saludo. Estamos en directo desde el Centro Administrativo La Alpujarra. Hace pocos minutos, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó que este hombre fue capturado en el aeropuerto de Miami y pretendía viajar hacia Medellín. A nuestro país ya lo había hecho alrededor de 12 veces y está señalado de cometer delitos sexuales con menores. Su teléfono celular fue clave en la investigación. El alcalde de Medellín le dijo a Noticentro 1 CMI que otro extranjero identificado como Hansef Mohammad Anasweb fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Miami. Tenía la ruta Atlanta-Miami y se dirigía a la ciudad de Medellín. Según la investigación, su celular fue clave para demostrar que está vinculado a delitos sexuales con menores. Y gracias al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada de los Estados Unidos y a la agencia de Estados Unidos HSI,
se da con la captura de tipo cuando venía para Medellín. ¿A qué? A seguir explotando a nuestros niños y a nuestras niñas. Cuando llega al aeropuerto, le detienen el teléfono, lo detienen a él, le retienen el teléfono y ahí se evidencian, por ejemplo, fotografías desnudo con niños y niñas, chat a lo que venía. El mandatario reveló el número de veces que el extranjero ingresó a Colombia. Este tipo durante los últimos 2 años y punta, había ingresado más de 12 veces a Medellín. Y así son los mismos relatos de todos esos criminales que venían a explotar a nuestros niños. Aquí, ¿qué pasó durante tanto tiempo que hicieron lo que quisieron? ¿Por qué los dejaron hacer lo que quisieron? Aquí con nosotros se le acabó esa fiesta. Y aseguró que hay en curso otras investigaciones de extranjeros relacionados con abuso y explotación de menores. Seguimos hablando de extranjeros porque otros 2 fueron hallados sin vida aquí en la capital de Antioquia a la misma hora. Los casos ocurrieron en la comuna 11 Laureles y 14 El Poblado. Las autoridades descartaron que se haya tratado de asesinatos, sin embargo la cifra aquí este año va en 36 extranjeros fallecidos. 2 de los casos han sido calificados como asesinatos. Bhupendra Kumar Chaganlal fue hallado muerto en un apartamento de un exclusivo conjunto residencial ubicado en el barrio El Poblado. El extranjero británico de 57 años vivía solo en esta propiedad que rentó desde comienzos del año. Nos enteramos porque había que hacerle limpieza cada 15 días. El día viernes se le tocó la puerta del apartamento, él no abrió. Sin embargo, ese día lo que se hizo fue rápidamente, se abrió la puerta ya que es una cerradura digital, observamos que estaba aparentemente dormido, conversamos con la administradora que administra el apartamento, nos dijo que, pues, que no lo molestáramos, que seguramente estaba dormido, que se hiciera la limpieza nuevamente el día martes. El día martes, cuando se vuelve a tocar el timbre, no tenemos respuesta, se abre realmente el apartamento, se llama a la policía, se llama a todo el personal de seguridad para que hagan el acompañamiento y ahí es que nos damos cuenta que la persona estaba sin signos vitales. Noticentro 1 CMI conoció que el extranjero trabajaba en una aplicación de TikTok. De hecho, la estadía de él era desde febrero hasta octubre, es un contrato largo, pagó totalmente por adelantado todo. Un señor que en el tiempo que estuvo nunca ingresó a ninguna persona al apartamento, solamente pedía domicilios y trabajaba aparentemente como desarrollador de una aplicación como TikTok. Y al parecer tenía varias nacionalidades y una condición difícil de salud por el grado de obesidad que padecía. Él había nacido en la India, sin embargo tenía nacionalidad irlandesa, residencia americana, pero también hablaba perfecto portugués y entraba y salía mucho a Brasil. Eso es lo único que sabemos realmente de él. Otro caso se reportó a la misma hora en Laureles. Un norteamericano de 42 años fue hallado muerto y no tenía signos de violencia. Autoridades investigan un posible suicidio. Este año se ha reportado la muerte de 36 extranjeros en Medellín. Solo 2 casos han sido calificados como homicidios. Y atención porque hace pocos minutos se conoció un giro inesperado en la investigación del líder social asesinado en las últimas horas en el municipio de Cisneros. La policía acaba de revelar que este hombre fue sorprendido robando en una finca, fue lesionado y posteriormente falleció. Dayson Espinosa, según la investigación, fue asesinado en Cisneros, Antioquia. Organizaciones sociales denunciaron que su liderazgo lo obligó a salir de Briceño y se encontraba viviendo en Medellín. Pero la policía reveló que este hombre participó en el atraco de una finca junto a otras 2 personas. Fue lesionado, al parecer por el propietario, y luego falleció. ¿Qué ocurre? Una vez las indagaciones e investigaciones de este hecho, se logró determinar que estas 3 personas estaban vinculadas pues con el hurto de estos animales, y la persona que estaba lesionada pues corresponde al nombre de Dayson Espinosa, y en ese sentido se logró determinar que estaba como candidato, era reconocido por la comunidad como querer aspirar a la presidencia o a ser representante de la comunidad de donde él es oriundo. Sin embargo, no ostentaba el cargo como tal, a pesar de lo que menciono, sí tenía el reconocimiento por parte de la comunidad. El alto oficial reveló que los otros 2 hombres señalados de ser sus cómplices permanecen detenidos. Por lo pronto, esta es toda la información. Desde Medellín, Hernán Muñoz,
Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y hay revuelo en varios sectores de Cali luego de que disidencias de las FARC amenazaran la realización de la COP16 en la ciudad. Valentina Villegas, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues la amenaza ha sido rechazada desde diferentes sectores de la ciudad que además hicieron un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para blindar a la ciudad contra posibles atentados terroristas. Incluso hubo quienes pusieron en duda la realización del evento en la capital vallecaucana. En las últimas horas, el grupo armado liderado por alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC, quedó por fuera del cese al fuego bilateral que prorrogó el gobierno Petro con las estructuras que, a su juicio, están cumpliendo con el proceso de paz. Horas después de revelado este decreto del cese al fuego bilateral, este grupo criminal lanzó una amenaza contra la COP16, cumbre de la biodiversidad internacional que tendrá lugar en Cali entre los próximos meses de octubre y noviembre. A través de una publicación de la cuenta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la red social X, el grupo armado se refirió al presidente Gustavo Petro asegurando: la COP16 fracasará aunque militaricen con gringos la ciudad. La amenaza ha causado reacciones en diferentes autoridades de la ciudad. De ser cierta esta amenaza, le estamos pidiendo al presidente Gustavo Petro, tómelas en serio, porque todo esto que esta gente ha hecho lo ha cumplido, y que le dé también importancia a la región para que las autoridades regionales, tanto gobernación como alcaldía, también tengan protagonismo en todas estas denuncias. Nosotros rechazamos de manera rotunda cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo no solamente la realización del evento, sino también la seguridad y la integridad de los ciudadanos de Santiago de Cali. Una situación que ya yo creo que es inaceptable por donde uno lo mire. Ya no hay más excusas que pueda sacar el gobierno nacional para no tomar medidas contundentes. Llevamos meses advirtiendo lo que está pasando en Jamundí y en los otros municipios del Valle, en el norte del Cauca. Es absurdo que no se den garantías, que no haya operaciones de inteligencia, que no haya infraestructura, que no haya todo el ejercicio que tendría que haber para garantizar la seguridad de los caleños. Por su parte, el senador Carlos Motoa aseguró que por acciones terroristas constantes, Cali podría quedarse sin la COP16, como Barranquilla se quedó sin los Juegos Panamericanos, por cuenta de los ataques constantes por parte de las disidencias a municipios cercanos a la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, las autoridades y la fuerza pública en Santiago de Cali avanzan en importantes acciones para garantizar la seguridad de los asistentes, como la llegada de varias unidades SWAT entrenadas por Estados Unidos, que se sumarán al robusto esquema de seguridad del evento, que contará con 10.000 policías de la ciudad y con un fuerte componente tecnológico. Aunque hasta el momento las autoridades locales no se han pronunciado frente a la amenaza, en ocasiones anteriores han expresado su compromiso con la realización de este evento y con brindar garantías de seguridad a sus asistentes. Y cambiamos de tema, pues una contundente operación policial dejó como resultado la captura de 12 actores criminales que venían afectando la seguridad en un municipio vallecaucano. En operativos realizados en el municipio de Palmira, en menos de una semana, la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo de la Policía Nacional logró la captura de 12 personas en hechos aislados por diferentes delitos. Capturas que se resaltan como 5 capturas por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y o municiones, 3 capturas por el delito de fabricación y porte de estupefacientes, 2 capturas por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar y 2 capturas por el delito de hurto con recuperación de un vehículo y una motocicleta. Estos resultados se han obtenido en desarrollo de operaciones conjuntas llevadas a cabo en prevención de delitos de manera continua, impactando los sectores priorizados del municipio de Palmira. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Y en otra información, hasta el próximo 20 de julio, Jamundí será el escenario del primer Cholado Fest, un evento que además de destacar lo mejor de este emblemático manjar jamondeño, pretende reactivar la economía de los choladeros, que se ha visto gravemente afectada por la disminución del turismo por cuenta de los recientes atentados terroristas en este municipio. El Cholado Fest contará con la participación de 40 choladeros de la Asociación de Choladeros de Jamundí, con el cholado tradicional, pero también con creaciones innovadoras con los sabores típicos de nuestra tierra. El epicentro de esta celebración será el parque principal del municipio, que espera recibir a cientos de visitantes durante estos días y resaltar la cultura y la riqueza gastronómica de Jamundí. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde la capital vallecaucana, Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere.
Suspenden servicio de energía a reconocido parque acuático en el Atlántico por deuda con aire. Ya volvemos. Nueva represión política contra la oposición en Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo al jefe de seguridad de la líder opositora María Corina Machado. Funcionarios de la seguridad del Estado venezolano detuvieron al jefe de la protección de la líder opositora María Corina Machado, Milciades Ávila, cuando se encontraba en su vivienda acusado supuestamente de violencia de género contra unas mujeres que intentaron agredir al candidato presidencial Edmundo González y a María Corina. Quisiera denunciar la detención arbitraria del jefe de seguridad de María Corina. Esta acción se suma a las detenciones de otras 102 personas, este año vinculadas a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Así lo denunció la ONG del Foro Penal. 102 tienen que ver con hechos que están vinculados a eventos de lo que fue la movilización nacional o lo que ha sido la campaña ya propiamente dicha de la opción opositora liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Estos hechos se producen en medio de la peor ola de persecución contra el equipo de algún político venezolano en los últimos años, una medida optada por Maduro para ganar a como dé lugar las elecciones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que impulsará importantes cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema del país. La Casa Blanca comunicó que el presidente estadounidense Joe Biden planea promover en las próximas semanas cambios importantes en el funcionamiento de la Corte Suprema, lo que incluiría establecer límites a los mandatos de los 9 jueces, actualmente cargos vitalicios, y la aplicación de un nuevo código ético para el tribunal, dominado por los conservadores. Según algunos medios de comunicación de Estados Unidos, Biden también sopesa la posibilidad de pedir una reforma constitucional para eliminar la amplia inmunidad de los presidentes y otros cargos constitucionales. Esa enmienda revertiría el histórico fallo del Alto Tribunal emitido a principios de este mes que otorgó inmunidad a los presidentes por las acciones que realizan mientras están en el cargo. La limitación de mandatos en la Corte Suprema y el nuevo Código Ético estarían sujetos a la aprobación del Congreso, que afrontaría muchas dificultades en la Cámara de Representantes, la cual está controlada por los republicanos, y también en el Senado con una escasa mayoría demócrata. Los funcionarios de aduanas y protección fronteriza estadounidense reportaron que los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur descendieron un 29% en el mes de junio. Las autoridades le atribuyen la declinación a la medida del presidente Joe Biden del 4 de junio, en la que suspendió temporalmente la entrada de cientos de indocumentados a través de la frontera sur. La patrulla fronteriza asegura que el promedio de 7 días ha bajado a menos de 1.900 encuentros con migrantes por día y que más de 70.000 individuos han sido devueltos a más de 170 países. Nuevos bombardeos israelíes en el sur del Líbano dejan 5 personas muertas. Dentro de las víctimas fatales, las autoridades reportan 3 niños sirios. En respuesta al ataque, Hezbollah anunció el lanzamiento de varios cohetes contra Israel. El rey de Inglaterra, Carlos III, comunicó el programa de gobierno laborista del Reino Unido. Con esta acción, el monarca abrió el periodo de sesiones en el Parlamento y anunció un plan con más de 35 leyes a aprobar en los próximos meses, que incluyen energía limpia, obras públicas, construcción de viviendas y derechos de los trabajadores. Uno de los sicarios más buscados en España se entregó a las autoridades. Se trata del colombiano Jonathan Montoya Rendón, quien es considerado como el sicario más peligroso en el país y estaba condenado a 24 años de prisión por el asesinato del capo colombiano Leonidas Vargas en 2009 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Montoya se fugó de la cárcel en 2023 luego de un permiso penitenciario. Sin embargo, al ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados, se entregó en el complejo policial de Canillas, en España.
noticia en desarrollo en CMI. Esta mañana el ministro del Interior se reunió con los sindicatos de trabajadores para avanzar en el acuerdo nacional. Asimismo, se refirió a la polémica de Olmedo López. David Parra tiene los detalles. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Cordial saludo, buenas tardes. Efectivamente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a las nuevas revelaciones entregadas por Olmedo López, exdirector de la Unidad de Riesgo. Aseguró que no cree en estas versiones e hizo un llamado a investigar. Yo no tengo ninguna información, saben que estoy entrando al gobierno, me atengo a la declaración de la mesa, de los voceros del gobierno en la mesa, y yo francamente no creo en esa versión, pero pues obviamente las autoridades tienen que investigar todos esos testimonios. Bueno, asimismo, el ministro del Interior se refirió a la agenda legislativa, aseguró que por ahora no hay proyectos definidos, pero que van a trabajar en procesar o en tramitar la reforma laboral y la reforma a la salud. Esa agenda legislativa no se va a sorprender a nadie con los proyectos de ley. Vamos a socializarla con las bancadas, con los partidos, con los sectores sociales y económicos del país. Hay definidos unos temas ya, está en tránsito la reforma laboral, se presentará la reforma a la salud, está por presentarse también la reforma a la ley de servicios públicos, la ley de minería y el plan de reactivación económica que presentará el ministro de Hacienda. Bueno, pues el ministro aseguró que continuarán trabajando en la agenda legislativa como también en el gran acuerdo nacional para llegar a los consensos con los diferentes sectores. Información a esta hora desde el Ministerio del Interior, David Parra, Noticentro 1 CMI. David, muchas gracias. El excomisionado para la paz, Danilo Rueda, respondió a las acusaciones del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y dijo que crear estela de dudas sobre la mesa de diálogo de paz con el ELN genera la percepción de propósitos nauseabundos. Estas afirmaciones carecen de cualquier tipo de veracidad y es un exabrupto y un despropósito pensar que la mesa de diálogo de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional va a propiciar condiciones y mecanismos de corrupción para solucionar los asuntos que son de competencia de la propia mesa. Usted le dice a los colombianos que nunca se negoció con el ELN un contrato a cambio de que no se levantaran de la mesa. En la mesa de diálogo de paz nunca hubo un tipo de intercambio de negocios entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Nunca se habló del desvío de recursos públicos para propiciar condiciones que favorecieran los compromisos del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Nunca hubo acciones de tipo encubierto que no conocieran todos los testigos internacionales y todos los garantes que hay en ese proceso de mesa de diálogo de paz. Lo que hay detrás es otro mecanismo de saboteo a la construcción de paz de este gobierno, pero nunca sucedió ningún tipo de uso indebido de los recursos públicos o siquiera la manifestación de usar recursos públicos para algún tipo de acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. E insisto, de lo que se trata aquí es de otro mecanismo de desviación de las responsabilidades penales y de un cartel criminal que se benefició de recursos públicos y un mecanismo para seguir saboteando la construcción de paz en Colombia y en este caso la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. La Gobernación del Atlántico lanzó hoy el programa Tú Puedes, con el que se busca la resocialización de presos y expresidiarios de las cárceles de Barranquilla. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. La idea de este programa nace de un estudio de la Oficina de Convivencia del Departamento del Atlántico al analizar el informe anual del Ministerio de Justicia que señala que de cada 45.000 internos que recobran la libertad cada año, 18.500 incurren en nuevos delitos, es decir, casi el 50%. Son 170 los beneficiarios del programa, 120 pagan condena en la penitenciaria del Bosque de Barranquilla y en la cárcel Modelo. Los otros 50 son expresidiarios de esos centros de reclusión. Acompañado de sus familias, hoy varios de los beneficiarios acudieron a la presentación de la campaña Tú Puedes. En el acto se escuchó la voz de Jason Chica, un postpenado arrepentido que dijo haberlo perdido todo, menos a su familia. Quiero pedirle perdón a
la sociedad, más que todo a mi familia. Quisiera salir adelante y recuperar el tiempo que prácticamente 14 años que estuve privado de libertad, y quisiera como recuperar eso con la ayuda de Dios y con la ayuda del proyecto. Se trata de un proceso de construcción de sociedad. Tú puedes. Es un mensaje claro, concreto, que nosotros como gobernación le estamos enviando a toda la gente que está en las cárceles, a todos los postpenados que ya han salido de las cárceles y que se sienten como solos y sin un apoyo de una sociedad que los debe dar todo el apoyo para que puedan salir adelante, para que puedan salir ellos adelante, pero también su familia. 600 millones de pesos se invierten en este proyecto social en una primera fase. Ya para una segunda parte se incluirá a la cárcel El Buen Pastor. Y en otras noticias, la empresa Aire confirmó que suspendió el servicio de energía eléctrica a un parque temático instalado en zona rural del municipio de Piojó, en el occidente del Atlántico. Se trata de Caribe Aventura, que presta servicio hace ya 2 años en esta zona del departamento del Atlántico como gran atracción para esta zona del departamento. Según la empresa Aire y según dijo en Barranquilla el gerente de la empresa, Ramiro Castilla, la deuda supera los 450 millones de pesos. Hemos adelantado una suspensión drástica al parque acuático ubicado en el municipio de Piojó. En este caso en particular es necesario anotar que este predio ha incumplido 2 acuerdos de pago y acumula una deuda de más de 450 millones de pesos. La empresa Aire informó que no habrá restablecimiento del servicio de energía eléctrica en Caribe Aventura hasta tanto haya un acuerdo de pago y un compromiso de este parque temático para cancelar la deuda que tiene con la empresa Aire. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y con prueba en mano, las autoridades de Santander muestran cómo el ELN incumple los acuerdos con el gobierno. Con boletas de extorsiones y amenazas están sembrando el pánico en varias poblaciones de Santander. Los gremios de la región exigen garantías. Boletas como estas son las pruebas de que el ELN extorsiona e intimida en varias poblaciones de Santander, violando los acuerdos con el gobierno. Esto es una violación del cese de hostilidades con el gobierno nacional. Entonces el ejército mantendrá su presencia y nosotros elevaremos la queja ante la mesa de diálogo con el ELN porque es una violación al cese de hostilidades. A esta intimidación guerrillera se suma el incremento de hechos violentos, robos y narcotráfico que prendieron las alarmas en gremios y comunidades educativas. Ya no solamente estamos hablando de hurtos, fleteos, atracos, estamos hablando de temas de sicariato que por supuesto nos preocupan mucho. Nosotros hemos llamado a las autoridades para que nos sentemos y miremos cómo también desde el sector privado, el tejido empresarial, podemos entre todos generar una cultura de la ciudad que permita a todos en general poder tener una vida más tranquila. Es algo que lamentamos, la verdad, pues esperamos con todas esas acciones que se están tomando desde la gobernación, de toda la acción unificada, podamos solucionar estos temas de inseguridad. La verdad, yo pienso que, y si uno hace una reflexión después de la pandemia, creo que esto se vino incrementando en muchas de las cosas y yo pienso que hay que tomar unas acciones más de ciudadanía, de valores y principios que hemos perdido. Así es que esperamos tomen la autoridad realmente manos en el asunto. Y en medio de este aumento de inseguridad se abre paso a una alternativa que sería modelo nacional contra el delito. Para el próximo miércoles vamos a invitar al comité intergremial para decirle, mire lo que nosotros estamos haciendo, mire lo que vamos a invertir. Es que nosotros no hemos empezado a ejecutar el plan de desarrollo departamental. Nosotros vamos a crear el C4, eso tiene un proceso, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Vamos a crear los SIMBRI en el área regional, que van a tener un impacto muy bueno en la seguridad, especialmente en un sitio donde es carneo, hurto, robo de pepa, robo de ganado, pero eso pues nos toma un tiempo. En cifras entregadas hoy, regiones como el Magdalena Medio incrementaron en un 80% los casos de sicariato por ajustes entre bandas de delincuencia y narcotráfico. Pero el trabajo de las autoridades queda corto sin el respaldo del gobierno Petro para ponerle el cerco a esta desbandada delincuencial.